Esa es la expresión de abajo. ¿Sí? La intersección de conjuntos, en su teoría dice que existe la conmutatividad. Eso quiere decir que estas dos son iguales. Entonces, un resultado importante que tenemos aquí es la probabilidad de B, sabiendo A por la probabilidad de A, es lo mismo que la probabilidad de A sabiendo B por la probabilidad de B. ¿Cierto? Ahora podemos despejar y podemos decir, ¿qué pasa si me interesa este? Es decir, la probabilidad del primero, sabiendo que el segundo sucedió, pues entonces yo puedo despejar, ¿no? Así. ¿Está bien mi despeje? Bueno, pues eso es conocido como la regla de Bayes. Vamos a intentar algo a ver si se puede. ¿En casa me alcanzan a ver? Sí, profe. Perfecto. Entonces, se trata de lo siguiente. Aquí tengo el paquete, muchachos, de la baraja española de las que les había hablado. Nótese que tiene copas, tiene oros, tiene espadas, y tiene bastos. Son 4 figuras. Tenemos 4 figuras. De cada figura existen 10 cartas, como lo habíamos dicho. Entonces, el experimento aleatorio que nosotros estábamos haciendo, el ejemplo que estábamos trabajando, trataba de lo siguiente. Las barajamos y de forma aleatoria seleccionamos 2. De forma aleatoria seleccionamos 2. Entonces, yo lo puedo hacer así. 2. Estas son las 2 que seleccioné. Y este proceso, debido a que no regresé ninguna de las 2, es equivalente al siguiente. Yo tengo mis paquetes, voy a seleccionar 2. Esta fue la primera, esta fue la segunda, pero nótese que no las observé. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces, nosotros podemos pensar en lo siguiente. ¿Puedo cambiar de hoja? Vamos. Los eventos que habíamos definido eran la primer carta es de copas. Y definimos el evento B como la segunda es de copas. Esos fueron los eventos que definimos, ¿de acuerdo? Aquí tengo las 2 cartitas que seleccioné, todavía no las veo. ¿Sale? Entonces ahora fíjense lo que sucede. Yo me voy a preguntar por la probabilidad de B sabiendo A. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Déjenme hacer un poco de trampa. Aguántenme. Eso no lo van a ver ustedes. Eso no lo van a notar, ¿eh? Ajá. Entonces, fíjense, dice lo siguiente. Esa probabilidad que acabo de escribir ahí, dice lo siguiente. Saqué la primera y la veo. Esta es la primera carta. ¿Sí? Esta es la primera carta, es el 11 o el caballo de copas. Esta es la primera carta. Ya sé que es de copas. Entonces, en la tableta tengo anotado la probabilidad de B sabiendo A. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda carta, esta que todavía tengo aquí, sea de copas
sabiendo que esta ya me salió de copas. Entonces, fíjense lo que pasa. Esta ya la vi, pero ya la tengo separada. En la segunda vez que selecciono la segunda carta, ¿cuántas me quedan en total? Aquí tengo 39. Entonces, esto es 39. ¿Cuántas de copas me quedan aquí? 9. Eso quiere decir que esta probabilidad es 9 de 39. ¿Fue fácil calcularlo de esa manera? Fíjense que esto no lo hice en el espacio muestral original, porque a final de cuentas ese 39 salió de las cartas que me sobraron. Ajá. Y nosotros en el espacio muestral original, si mal no recuerdo, teníamos 1560 puntos, porque el experimento aleatorio consistía en sacar 2. Entonces yo tenía que formar todos los posibles pares ordenados. Así fue como lo construimos en el espacio muestra original. Si yo quisiera trabajar esto en el espacio muestra original, pues entonces lo tendría que trabajar como la probabilidad de que sucedan A y B sobre la probabilidad de A. ¿Cierto? Entonces tendríamos que hacer un conteo seleccionados de los 1560 puntos y eso es mucho más difícil de lo que acabo de hacer ahorita para conocer la probabilidad condicional. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, fíjense para dónde va este asunto. El asunto no es tanto que yo quiera calcular esa probabilidad condicional. Más bien, lo que yo quiero calcular es la probabilidad de que sucedan A y B. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo seleccione un par, las dos sean de copas? Y entonces esto me dice que debe de ser la probabilidad de B, sabiendo que A sucedió por la probabilidad de A. El primero ya lo tenemos. La probabilidad, perdón. Ese ya lo tenemos y ese vale 9 de 39. Ahora vamos con la probabilidad de A, pero la probabilidad de A es más fácil porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que cuando seleccione la primera, esta sea de copas? ¿Cuántas tengo? Estoy haciendo la primera selección. Tengo 40. Entonces aquí tenemos 40. ¿Cuántas de estas 40 son de copas? 10. Nótese que no hago este trabajo en el espacio muestra original, sino en un simplificado. Y eso, pues nos ayuda muchísimo con los cálculos, ¿no? Entonces aquí tenemos un 9, 39 por 4, ¿cuánto es? Así, ¿no? Así, ¿verdad? ¿Se entendió para qué quiero la probabilidad condicional? ¿Sí? Ahora, vamos con el otro. El otro funciona así. La probabilidad de B, ahora hacemos la probabilidad de A sabiendo B. ¿Y esta cómo me va a quedar? Fíjense cómo sucede ahora. Si yo me hago esta pregunta, entonces tengo el paquete completo, selecciono 2, 1 y 2. Ajá. ¿Sí notaron? Esta fue la primera, esta fue la segunda. Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea de copas sabiendo que la segunda lo fue? O sea, la segunda yo la puedo ver y veo que es de copas. Este es un hecho. Entonces, ¿cómo respondemos esto? Ahí tenemos un pequeño problema porque esta es la segunda y esta es la primera. Si se dan cuenta, aquí nosotros tendríamos que escribir la probabilidad otra vez de B intersección con A sobre la probabilidad de B. Pero cuando abro por la probabilidad de B, me estoy preguntando la probabilidad de la segunda, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea de copas? Y entonces ahí tengo que decir, pues la primera lo fue y la segunda también. La primera lo fue y la segunda no. ¿Se acuerdan que teníamos que buscar esos casos? Entonces ahí tengo un problemón. O sea, no es tan trivial a pesar de que la pregunta es casi la misma, pero fácilmente podemos utilizar
la expresión que ya habíamos construido, esta que tenemos aquí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Fíjense que esta ya la calculamos al principio. Esta es fácil de calcular. Entonces ahora la única dificultad que tengo es con esta. ¿Todos de acuerdo en casa? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesor. ¿Presentes? Esa es la única dificultad que tengo. Entonces, para eso, vamos a describir algo que se llama probabilidad total. ¿Está bien? Ustedes me dicen cuando pueda cambiar de página. Ya, profe. Bien. Voy a quitar esto por un momento. Bien. Entonces, pintemos nuestro espacio muestral. Primero déjenme ponerle título. Vamos a pintar nuestro espacio muestra. Ahí me quedó medio chueco, ¿verdad? Más o menos. Ese es nuestro espacio muestral. De un experimento aleatorio cualquiera. Entonces, aquí tenemos a S. Ese espacio muestral lo vamos a partir. Lo vamos a partir de la siguiente forma. Bueno, vamos a pensar que es así. Y a cada uno de esos pedacitos le vamos a llamar, déjenme borrarle esta S. Esta S es el espacio muestral, pero es todo lo que contiene mi diagrama de Venn. Entonces déjenme ponerlo aquí afuera para que no estorbe. ¿De acuerdo? Entonces, a cada uno de esos pedacitos le vamos a llamar A1, A2, A3, A4, el AIésimo, el AJésimo, hasta el ANésimo. ¿De acuerdo? Entonces, la característica que tenemos aquí es la siguiente. Sea P mayúscula una partición del espacio muestral en N celdas. N celdas o pedacitos o subconjuntos, como ustedes lo quieran ver. ¿De acuerdo? Entonces, nótese que P es el conjunto formado por A1, A2, hasta AN. Tal que el espacio muestra es la unión de todos los AI, donde la I comienza en 1 y termina en N. Como si fuera un rompecabezas y los vuelvo a armar para que me dé el espacio muestra. ¿Se entiende esa parte? Y la condición número 2. Cuando yo tome un AIésimo y lo intersecte con un AJésimo, estos deben de ser el vacío o el evento imposible. Quiere decir que los elementos en la partición se consideran mutuamente excluyentes. No se nos ha olvidado ese concepto, ¿verdad? Aquí lo ponemos. Eventos
disjuntos o mutuamente excluyentes. ¿Sale? ¿No tienen problema con esa forma de definir una partición? Es bien fácil. Ustedes tienen un conjunto que se llama S, lo cortan en pedacitos y los pedacitos al unirlos me deben de formar S. Y la otra condición es que los pedacitos no compartan puntos muestrales, es decir, sean mutuamente excluyentes. Está fácil de entender, ¿no? Eso se conoce como partición del espacio muestra. Ahora, tomemos un evento B y vamos a ponerlo aquí. Este se llama evento B. ¿Sí? Entonces, sea B un evento en S, es decir, B está contenido en S. ¿Me siguen, muchachos? Sí, profe. Fíjense lo que sucede con el evento B y el evento iésimo. El evento iésimo es este. Ese parche que yo acabo de ashurar, ¿cómo lo podemos escribir? Aiésimo intersectado con B. Esa parte ashurada en verde es aiésimo intersectado con B. ¿Están de acuerdo también en casa? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿quién es este de aquí? Hice mención al anterior, porque si ustedes observan, la intersección cubre a todo el evento iésimo. Ahora vamos a uno ligeramente diferente. Voy a ashurar en rojo. Nada más que el ashurado en rojo no cubre a todo el evento jésimo. ¿Pero quién es? ¿Quién es la parte ashurada en rojo? Intercepción. Sigue siendo la intersección del evento B con el evento jésimo. ¿Cómo podríamos entonces pensar al evento B? Entonces yo diría que es fácil observar al evento B como quién. Como la unión, ¿no? De todas las intersecciones. Como la unión de todos esos parches, ¿cierto? Entonces ponemos la unión de la B intersectada con el A iésimo, donde el iésimo corre desde 1 hasta N. Entonces yo me tengo que cuestionar, ¿qué sucede, por ejemplo, con las celditas que no tienen nada que ver con el evento B? Esas las estoy metiendo de todas maneras aquí. ¿Qué pasa con esas celditas? ¿Nos afecta el proceso? Pues van a dar nulo, ¿no? Bueno, el espacio vacío. Pero Nos van a dar el aún espacio. Ajá, van a ser vacíos. Y cuando yo los meta a la unión, ¿existe alguna afectación? Entonces no me va a preocupar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, pues entonces, ¿me puedo cambiar de página? Con toda confianza me pueden parar a la hora que ustedes necesiten, ¿eh? No llevo prisa. ¿Puedo cambiar de página en casa? Sí, profe. Tomé Sí, captura. profe. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede si tomamos la probabilidad de B? Pues yo tendría que tomar la probabilidad de la unión de B intersección con A iésimo. Aquí le voy a poner así un corchete cuadrado para que se distinga un poquito más. Donde la unión comienza en 1 y termina en N. ¿Cierto? Pero fíjense,
nosotros tenemos una receta para la probabilidad de la unión. ¿Sí la recuerdan? Es una tremenda receta, ¿eh? Está Es la grandísima. suma de las probabilidades, ¿no, profe? Bueno, en este caso sí, afortunadamente. ¿Por qué? Este Porque sería son excluyentes, simplemente, ¿no? exactamente, la suma de las probabilidades de los V intersección con AI, donde la suma comienza en 1 y termina en N. Pues, si yo tomo el B intersección con AI y lo intersecto con el B y el AJ, esto me da, fíjese que todas son intersecciones, entonces me da la B intersección con AI, intersección con AJ, pero por definición de la partición, este de aquí es el conjunto vacío. De tal manera que B intersectado con el vacío me va a dar el vacío. Es decir, los elementos en la unión son mutuamente excluyentes. ¿Sale? Por lo tanto, la probabilidad de B la tenemos que ver como la suma de las probabilidades V intersección con AIésimo. ¿Y qué creen? A esto se le llama probabilidad total. ¿Por qué probabilidad total? Porque considera todas las intersecciones que tienen que ver con B y los parches en la partición. No me deja ninguno afuera. ¿Dudas en casa? No, profesor. ¿Dudas, muchachos, aquí en presentes? ¿Segurísimos? Fíjense que esto nació a raíz de lo que queríamos calcular. Déjenme que se mueva esa cosa. Disculpe, profesor. De lo que queríamos calcular aquí. Sí, dígame, adelante. Ya que se va a hacer una unión de todas las intercepciones de A y B, como usted lo notó arribita que decía la intersección de B con A y ésima y esta una intercepción de esto de otro conjunto igual. Como va a ser unión, ¿no se podría aplicar la propiedad de conjuntos de absorción? En la página que tengo actualmente, Ajá. ¿en qué En línea? básicamente en la de probabilidad, en la suma de las uniones. No. No lo puede hacer. Ok, profesor. Sí, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque cada uno de los paréntesis es un evento diferente. Tal vez pensaba usted en la absorción porque todos contienen a la B, Ajá. ¿verdad? Sí, pero si usted los observa con un poquito de detalle, sí contienen a la B, pero primero se tiene que realizar la intersección con el iésimo evento. Ok, profesor. Ok, profesor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Puedo cambiarme de página? Bien. Entonces, vamos a llevarnos ese resultado que se llama probabilidad total y que acabamos de escribir como la suma de las probabilidades de la B intersección con aiésimo, donde la I corre desde 1 hasta N. Fíjense que ahora tengo una intersección, la probabilidad de una intersección. Entonces, de inmediato, yo quiero conectar con la probabilidad condicional. ¿Cómo me quedaría esto? La suma queda intacta
Pero ahora esta probabilidad de intersección, yo la quiero cambiar haciendo uso de la probabilidad condicional. ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál es la receta de la probabilidad condicional cuando tengo una intersección? La probabilidad de P sabiendo A Sabiendo el iésimo. Ajá. por la probabilidad de I. Por la probabilidad de iésimo. Exactamente. Así nos quedaría, ¿no? Ahora, vamos a resolver el problema que traíamos de las cartas. Hace rato decíamos, en el ejemplo anterior, yo quería la probabilidad de B. Entonces aquí nosotros pensaríamos en lo siguiente. La suma de probabilidades de B intersección con AI, donde la I empieza en 1 y termina en N. No sé por qué escribí eso, debí de escribirla de abajo. Perdón, déjenme borrarlo. Me dejé llevar porque estoy viendo el contador. En esta máquina sí se alcanza a ver y me quedan 3 minutos. Entonces, lo planteamos, nos damos un momentito y regresamos, como lo hacemos en Zoom, ¿no? Entonces, aquí tenemos la probabilidad de D, sabiendo que sucedió ahí, por la probabilidad de ahí. Así me quedaría, ¿no? Creo que todavía alcanzo a hacer el diagrama de Venn. Para el ejemplo anterior, ¿eh? Fíjense cómo me queda para el ejemplo anterior. Este es mi espacio muestral. Este es el evento B. Este es el evento B. Ajá. ¿Y quiénes son los AIs? Sí, pero para nosotros, en el ejemplo que estábamos construyendo, ¿quiénes van a ser las As? Solo hay una, ¿no? Son las cartas de copa. Bueno, entonces quiere decir, ahí acabo de partir, déjenme ver. Déjenme ponerle otro colorcito. Entonces yo voy a hacer una partición del espacio muestra y entonces voy a decir, este es el evento A, pero entonces tengo un evento que no es A. Quiere decir que partí el espacio muestral solamente en 2. El evento A y lo que me sobra pues es el no A. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, fíjense que es bien fácil. Cuando yo observo la probabilidad de B, me va a quedar la sumatoria de I igual con 1 hasta 2. Solo tengo 2 celdas de la P de B dado a I por la probabilidad de AI. Entonces, eso me va a quedar la probabilidad de B sabiendo que sucedió A. Cuando la I vale 1, me refiero al evento A por la probabilidad de A más la probabilidad de B sabiendo no A por la probabilidad de no A. Quiere decir que cuando la I vale 2, me refiero al evento A complemento. Si no, mejor lo anotamos, no pasa nada. El A1 es igual a A. El A2 es igual a A complemento. Creo que es más claro así, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en casa, muchachos? ¿Dudas aquí, Sin compañeros? dudas, profe. Sí, voy. Para los que están en casa, 5 minutos y nos volvemos a conectar, por favor. Entonces, ¿alguna pregunta en casa, muchachos? ¿De probabilidad total? Sin dudas, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, el problema que traemos ahorita entre manos se trata de lo siguiente. Tenemos nuestro espacio muestra, lo voy a pintar otra vez.
Bueno, me quedo medio chueco, no importa, ¿eh? Tengo mi espacio muestra y lo partimos en dos. Lo partimos en dos. De este lado, obviamente en todo el espacio muestral tenemos pares ordenados. Tenemos parejitas ordenadas, así. La primera carta y la segunda. Tenemos una X y una Y. Otro par ordenado, así. Tenemos puros pares ordenados en nuestro espacio muestral. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, no se les vaya a olvidar. Tenemos 1560 pares ordenados. Todas las posibilidades que yo tengo de seleccionar dos cartas. Ese es el espacio muestral. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los del lado izquierdo tienen la siguiente característica. Aquí tengo una carta de copas en la primera entrada. Y acá tengo lo que sea. Así se forma el par ordenado. ¿Se entendió? Por esa razón a esta celda le llamamos celda A. Ahora, del otro lado, ¿cómo son? De este lado, aquí tengo una carta de no copas. A fuerza, ahí no hay copas en la primera. ¿Estamos? Y del otro lado, lo que sea. Así son esos pares ordenados. Por esa razón, a esta celda le estamos llamando A complemento. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme traer, después me faltó pintar el evento B. El evento B está así. Este es el evento B. En el evento B, nosotros estamos observando estrictamente lo que hay en la segunda selección, sin importarnos qué tenemos en la primera selección. Nótese que en el evento B, yo quiero que existan copas en la segunda selección, pero en la primera, lo que sea. ¿Por qué lo que sea? Si estoy de este lado, tiene copas. Si estoy de este lado, no tiene copas en la primera selección. Así se observa la partición. ¿Sale? Entonces, me voy a traer la receta que construimos. Esta que tenemos aquí. Nada más que ya se me olvidó cómo hacerlo. Siempre se me olvida. Creo que así. Y luego me cambio de página y le ponemos página actual. ¿Sí, verdad? Así. Entonces, esta era P de B. P de B es igual a esta expresión. ¿Vale? No le hagan mucho caso a estas orejitas, ¿eh? Estas que están aquí. Esta es basura. Es ruido. ¿Sí? Entonces, vamos a darle números. La probabilidad de que B suceda, es decir, la probabilidad de que yo tenga copas en la segunda carta seleccionada, es igual a la siguiente. Vamos a ver esta estructura. ¿Cuánto vale la probabilidad de que la segunda sea de cartas, sabiendo que la primera fue de cartas? De copas, perdón. ¿Cuánto? 9 de 39. ¿Cuánto vale la probabilidad de que la primera sea de copas? Es decir, cuando estoy en la primera selección. 1 de 40. 10, ¿no? 10 de 40. Fíjense que todos estos cálculos no se hacen en el espacio muestral original y por lo tanto resulta muy fácil de hacer. Ahora vámonos con el otro. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea de copas sabiendo que la primera no fue? Otra vez. ¿Cuánto? 30, 39. Vamos otra vez. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea de copas sabiendo que la primera no fue de copas? 10 de 39. De 39, ¿no? 10 de 39, porque ya sacamos una, la primera, pero están todas las copas. Ahora,
¿Cuál es la probabilidad de que la primera no sea de copas? 30 sobre 40. 30 de 40. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Ahora vamos a simplificar. Si se fijan, ambos sumandos tienen el mismo factor común. Para no trabajar tanto, yo creo... ¿Cómo le hacemos? Yo creo que le vamos a quitar este 0 con este 0 y le vamos a quitar este 0 con este 0. ¿Sí está bien? Entonces arriba tengo un 9 más un 30. ¿Sí está bien? Y abajo tengo un 39 por un 4. Así. Entonces aquí tengo 39, 9 más, ¿sí? Y acá abajo tengo un 39. ¿Sí, cierto? Perfecto. Pero este fue relativo a la segunda, no a la primera. ¿Dudas en casa? Por el momento no, profe. Excelente. Bueno, pues yo creo que llegó la hora de enunciarlos, ¿no? Más vale. ¿Vale? Entonces, enunciemos primero probabilidad total. Así usamos probabilidad total, ¿verdad? ¿Cómo, profesor? Así enunciamos la probabilidad total. Esas son las características que describimos para la construcción de nuestra probabilidad total del evento B. Recuerden, primero lo demostré, ahora lo plasmo nada más, ¿no? Porque, bueno, me queda perfectamente claro que el alumno es com. En cuanto le dices teorema, demostración, como que se acalambra. Entonces, yo lo que quiero hacer es lo contrario. Primero demostramos, lo entendemos, todos estamos de acuerdo,
y ya después lo bautizamos con el nombre de demostración o de teorema, ¿no? Para que tengan en mente de que las demostraciones en cierta forma son sencillitas, no son complejas, solo es un trauma de la infancia. A lo mejor cuando iban en el kinder todo querían demostrar y de ahí viene el trauma, ¿no? ¿Listos? ¿Me puedo cambiar de página? Bien, el otro resultado importante que vimos hoy se llama regla de Bayes. Y dice lo siguiente. Sean A y B dos eventos relativos a un espacio muestral S. Entonces, la probabilidad de B, lo vamos a hacer al revés. La probabilidad de A sabiendo B. Por definición, ¿cómo me quedaba, muchachos? Es una condicional. La definición de condicional, ¿qué diría aquí? De B intersección con A. La probabilidad de B. Ahora, esta la vamos a cambiar, acuérdense. ¿Cómo me va a quedar? La probabilidad de B sabiendo A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Así, ¿verdad? Pero ahora, cuidado, porque yo tengo una probabilidad de B y puedo utilizar probabilidad total. ¿Sí? Entonces, en general, si P es una partición del espacio muestral S en N celdas, déjenme la pinto aquí, P, el conjunto de la A1, A2, hasta AN. Entonces, ¿cómo me quedaría la probabilidad de un ARésimo sabiendo B? Una sola de las celdas, ¿sí se fijan? Estoy hablando de la celda errésima, una de ellas. ¿Cómo me quedaría? Pues solo copiamos esta expresión, ¿no? Y entonces esa me queda la probabilidad de B, sabiendo que sucedió la errésima celda, por la probabilidad de AR sobre la probabilidad de B. Pero la probabilidad de B, ¿quién es? ¿De quién? De la probabilidad de B conocido a décima por la probabilidad de P a décima. Perfecto. Nótese que utilizamos probabilidad total y no solo pensamos en un evento A. Pensamos en N eventos A, es decir, en una partición del espacio muestra. Por eso pinté la palabra que tiene aquí, en general. ¿Sale? ¿Dudas, quejas, comentarios, sugerencias? ¿No? Bien. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? ¿20? Bueno, vamos a cerrar con una discusión. Déjenme ver. ¿Me pueden ver en casa otra vez? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Tenemos otra vez las mismas cartas. Perdón que use las cartas, ¿eh? Creo que son muy ilustrativas. Por eso las utilizo.
Tenemos el paquete de cartas. Fíjense bien cómo sucede esto, ¿eh? El experimento aleatorio consiste en seleccionar dos. La primera y la segunda. Es el mismo experimento aleatorio. ¿De acuerdo? Cuando yo lo hago de esta manera, todo el problema que acabamos de resolver está perfectamente bien definido. ¿Estamos de acuerdo? ¿En casa? Bien. Ahora vamos a hacerlo de manera diferente. Tengo el paquete completo. Voy a seleccionar la primera. ¿Listo? Ya está seleccionada la primera. ¿Me pueden decir cuánto vale la probabilidad de que la primera sea de copas? Un cuarto, ¿verdad? Ajá. Ahora voy a seleccionar la segunda. Aquí está la segunda. Pero primero voy a ver esta. Esta es la primera. Me salió de copas. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea de copas? 9 de 39. ¿Todos de acuerdo? No hay ningún problema. Lo hemos estado haciendo desde que comenzó la clase. Vamos a variar un poquito el asunto. Tengo el paquete de cartas. Selecciono la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de copas? No hay variación ahí, ¿verdad? La voy a ver. Ya la vi. Ya la vi. Esa fue la primera. La voy a meter. Ya hice una sustitución. Voy a barajar. Voy a sacar la segunda. Esta es la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea de copas? Ah, caray, ¿por qué? Se regresó la carta, pero ustedes vieron que era de espadas. ¿No fue esa la razón? Cuando regresamos la carta, otra vez comenzamos desde cero, ¿verdad? Eso se llaman eventos independientes. Me importa muy poco lo que sucedió la primera vez para que yo calcule en la segunda vez. Eso se llama eventos independientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿estamos de acuerdo en casa, muchachos? Entonces, no, ya ni me están pelando. De acuerdo, profesor. Entonces, fíjense, eventos independientes, ¿cómo lo tendríamos que escribir? ¿Qué pasaría con la probabilidad de B sabiendo A? Mándeme. No, más fácil todavía. Ajá, nada más. No me importa que esté condicionado, va a suceder lo mismo. ¿Sale? Pero por definición, ¿cómo lo hicimos? Si no supiéramos de la independencia, ¿qué diríamos? Sería la probabilidad. ¿De quién? No, más fácil, la definición de la condicional. Uh-huh. Entonces, fíjense que la probabilidad de la intersección me va a quedar como la probabilidad condicional de B dada A por la probabilidad de A, ¿verdad? Pero como pudimos ver, esto me dice que son independientes. Entonces resulta que la probabilidad de A y B es lo mismo que la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ah, qué bonito. La probabilidad de una intersección, el producto de sus probabilidades. ¿Se entendió en casa? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces diría lo siguiente. Sean A y B dos eventos
relativos a un espacio muestral S. A y B se dicen independientes sí y solo sí la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Y en este sentido, ustedes observan que la probabilidad de B, sabiendo A, es lo mismo que la probabilidad de B. Está facilito de entender eso de las probabilidades independientes, ¿no? Ustedes me dicen para hacer el último ejemplo. Bueno, vamos a hacer un ejemplito de esto, ¿no? Diría lo siguiente. Consideremos el experimento aleatorio como lanzamiento de un dado regular 6 caras. Ajá. 3 veces. Lanzan el dado una vez, otra vez, 3 veces. De eso se trata el experimento aleatorio. ¿Sale? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener tres veces el 6? O sea, en el primer lanzamiento 6, en el segundo el 6 y en el tercero 6. Esa es la pregunta. Entonces, definamos eventos. Sí recuerdan que les he dicho que hay que definir eventos siempre, ¿verdad? Nunca dejen de definir eventos. Si el problema no comienza definiendo eventos, el problema está mal. ¿Vale? Entonces, tenemos los eventos. A1 es 6. A2, el segundo lanzamiento, es 6. A3, el tercer lanzamiento, es 6. Así definí yo mis eventos. ¿Sí? Simbólicamente, ¿cómo escribimos esta pregunta? Voy a apagar esa cámara para que no me quite un poco de agilidad, ¿eh? Simbólicamente, ¿cómo escribo la pregunta que me están haciendo? Con la intersección de los tres. La probabilidad de A1, intersección con A2, intersección con A3. Esa es la pregunta que me están haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, es una intersección. Es una intersección. Quiere decir que yo puedo usar aquí probabilidad condicional, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo escribiríamos con probabilidad condicional? Pensemos en la probabilidad de A3, sabiendo que A2 y A1 sucedieron. ¿Por? No los escucho, muchachos. Por A intersección. Por la probabilidad de A1 con A2. ¿Sí? Fíjense que para poder hacer esto, yo vi estos dos como si fuera uno solo. Murió. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces me pregunto por la probabilidad de A3, sabiendo que
el evento que yo enmarqué en uno solo sucedió. Ahora, vamos a usar otra vez probabilidad condicional. Probabilidad de A3, sabiendo que A1 y A2 sucedió, esa ya la tengo. Ahora tengo la probabilidad de otra intersección. ¿Cómo la escribo? La probabilidad de A2, sabiendo A1, por la probabilidad de A1. Ajá. Ahora, imaginen el dado. Ustedes lo lanzan una vez. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera vez salga un 6? ¿Un sexto? Muy bien. Vuelven a tomar su dado. Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda vez salga 6, sabiendo que la primera salió 6? ¿Por qué? ¿Pero por qué un sexto otra vez? Porque los eventos son independientes. A2 y A1 son independientes. ¿Qué le importa al dado que la primera vez haya salido 6 para observar la segunda? No hay dependencia. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ahora, vámonos a la tercera. ¿Cuál es la probabilidad de que la tercera vez salga 6, sabiendo que la primera y la segunda también salieron 6? ¿Sí observan la independencia de los eventos? Entonces aquí tenemos un sexto, un sexto, un sexto. Y esto me da un numerito bien chiquito, ¿no? ¿36 por 6? 216. ¿216? Bueno, es un numerito, es una mugre. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es muy, muy, muy chiquitito el número. Bueno, nada más por curiosidad, ¿cuántos puntos muestrales tiene este experimento aleatorio? ¿9? ¿6? ¿Tiene 3? No, ¿qué pasó? El experimento Sería- aleatorio es lanzar el dado 3 veces. Profe, sería agarrar de 6 1 ¿Nueve? de 6 agarrar 1 en permutación ¿Qué más? y luego se multiplica por 3, ¿no? ¿Por 3? ¿O al Ajá. cubo? Bueno, no estoy seguro. A ver, yo voy a escoger 3. Yo voy a escoger para 3 lugares, ¿no? Para el primer lanzamiento, para el segundo y para el tercero. ¿Cuántas formas tengo para escoger en el primero? ¿Para el segundo? ¿Para el tercero? ¿Cuántos puntos muestrales tengo? Las 216, ¿no? 216. Tengo 216 puntos muestrales. O sea, son un montononón. Pues de hecho, aquí abajo lo escribimos, pero como 1 sobre. ¿Se entendió el problema en casa? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Dudas? Eso quiere decir que seríamos muy afortunados si nos salieran 3 veces 6. Así es. Exactamente. Casi imposible. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. Nos vemos los de probabilidad. Pues regresando, que tengan bonitas vacaciones. Los de mate avanzados, mañana nos vemos por aquí. Otra vez. Espero. Gracias. Oiga, profe, ya no checamos las dudas de